Bueno, muy buenos días. Y aquí estamos, en la Fundación Impuestos y Competitividad para presentar, aunque es la tercera sesión, digamos, de presentación del libro de imposición local. Como sabéis, en la Fundación pues somos 8 despachos. En este caso el libro ha estado coordinado, son como a quienes se asigna la autoría por Cuatrecasas, EY y Price. Y hoy el que me va a acompañar, Manuel, pues es uno de los coordinadores del libro, por tanto que se ha comido una parte del trabajo importante realizado básicamente por profesionales de los despachos que integran la Fundación, pero también por colaboradores externos, pues entre ellos sus reuniones de trabajo, y que también han participado incluso en lo que es el libro, o aquí que pueden estar como colaboradores en las ponencias, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la Fundación, el espíritu de la misma pues es un poco el estudio del sistema impositivo español, la adecuación a principios constitucionales y también un poco pues el examen de los preceptos legales y ver su encaje en el sistema tributario, en la Constitución, y sobre todo atender un poco al derecho comparado, cómo está respondiendo a las distintas figuras impositivas, ¿no? Y aquí la imposición local, que es verdad, creo que es el libro 24, ¿no, Ginés? Pues la imposición local, cuando uno se acerca a ella, quizá como un externo, yo está más bien en la parte de imposición directa pura, pero es verdad que como inspector de Hacienda de origen, pues la imposición local, incluso dedicándote a la fiscalidad, pues no es un tema muy estudiado, y quizá es un defecto grave que es posiblemente propio de que en nuestro sistema impositivo, que es un sistema descentralizado, con imposiciones a distintos grados estatal, autonómico y local, pues no es una cosa relativamente estudiada, ¿eh? Tiene poco estudio en cuanto a modelos de descentralización, de autonomía financiera y de sistema impositivo. Y quizá la imposición local es un poco el patito feo, porque si uno examina la normativa, que me da el 88, pues son muy pocos preceptos, algunas veces son 4 o 5 artículos, y cuando uno se acerca desde fuera, pues lo que te lleva son sorpresas. Yo en mi época de Hacienda, en la delegación central, incluso intenté hacer algún tipo de coordinación, de dar información a las haciendas locales a efectos del ICIO, porque ahí teníamos todo lo que es la contabilidad, los costes, y cuanto que la base imponible al coste de construcción, pues te acercabas un poco a ver la imposición y empezabas a estar un poco extrañado. Pues había una imposición a cuenta, a veces con módulos, una complementaria que no hacía prácticamente nadie. No había cruces de datos entre las distintas administraciones, y cuando ya preguntabas a uno que está en haciendas territoriales, ya te decía que había dudas con la base imponible y quién era el sustituto del contribuyente. A partir de ahí dices, pues en 4 artículos no sé la base, no sé el sustituto y no sé tal, pues vamos a dar información pero mal, ¿no? Entonces ese acercamiento pues te dejaba un poco frío, ¿no? Y si luego tenemos en cuenta que hay 8.000 ayuntamientos, que lo que son las cuotas individuales muchas veces pues son pequeñas relativamente, porque afecta básicamente a personas físicas, pero también a empresas, pero no son grandes cuantías, pues quizá lo dejas un poco a un lado, ¿vale? Porque no suele ser relevante, pero cuando uno ve y lee el libro, pues lo primero que te asombra un poco es que la recaudación en el 2019 se acercó a 31.000 millones de euros, ¿vale? Que es básicamente el impuesto sobre sociedades, que es un impuesto estructural, con lo cual aquí estamos ante impuestos cuya relevancia es estructural dentro del sistema de financiación global, ¿no? No hay que mirarlo desde un punto de vista parcial, y por eso yo creo que es muy bueno pues este acercamiento a lo que es la normativa que muchas veces es medio obsoleta, ¿vale? Empiezas a ver tarifas raras, caballos fiscales o mero ejercicio de la actividad, y entonces pues eso yo creo que incide mucho en lo que desde un punto de vista externo, y de hecho también se dedica al libro y un poco la intención también de la Fundación, es que en un primer acercamiento te encuentras con que a veces te repelen o aparentemente te pueden repeler algún tipo de impuestos, uno que no se adecua muy bien a lo que es el concepto de capacidad económica, o puede ser el IAE, el mero ejercicio, o bien a supuestos de dobles imposiciones, la plusvalía municipal. Y dice, bueno, ya se graban renta o en sociedades. Antiguamente había una deducción en la cuota, en IRPF por el 75% de la plusvalía. Lo quitaron, evidentemente, ¿eh? Entonces, esa aproximación de
desde un punto de vista externo de que principios básicos del sistema impositivo pues tiene dobles imposiciones o capacidades económicas relevantes, no digo ya la plusvalía municipal con la sentencia del Constitucional, pues yo creo que es muy necesario pues un estudio un poquito en profundidad de lo que es la imposición local, que es lo que intenta hacer el libro, y sobre todo las propuestas de reforma, y ven además que yo creo que es interesante lo que ocurre en derecho comparado, ¿vale? Entonces todo esto pues determina un poco pues la necesidad de este estudio, y no voy a decir mucho más, más allá de que a todo este sistema de cierta obsolescencia poco articulado, jurisprudencia tampoco muy relevante, porque hasta que llega al Supremo por cuantía pues no puede llegar, pues todo esto junto pues yo creo que exige pues un estudio un poquito pormenorizado de lo que pueden ser reformas fiscales, que todo el mundo, como señala el libro, está de acuerdo que hay que hacerlas, pero evidentemente no se hacen, no se sabe por qué, pues por el sistema de los partidos políticos, etcétera. Y a todo esto como corolario, pues lo que llama aquí el libro la gestión dual, y es verdad, en la cual por un lado hay padrones o censos que distintos organismos, tráfico, la agencia tributaria o catastro, pues configura lo que es la base de muchos de los impuestos locales, aunque luego la gestión, recaudación y liquidación pues está en manos, como no puede ser menos, de los ayuntamientos y entes locales, pues por el principio de subsidiariedad, que quizás es lo más relevante, ¿no? Entonces no voy a hablar mucho más de esto, más allá de la necesidad del libro, y voy a dar la palabra a Manuel, que es el que se lo sabe de verdad como coordinador del libro, para que hagas un poquito la presentación global y entremos luego en las ponencias. Nada, muchas gracias, Ignacio. La verdad es que este proyecto, que hoy digamos ponemos un punto no final, yo diría, y aparte, porque espero que pueda tener más recorrido todo lo que hemos tratado y trabajado en profundidad en estos ya, ¿verdad, Ginés? Casi 2 años. La verdad es que lo primero es agradecer a la Fundación y a todos los que han colaborado en el libro. Tenía aquí la lista para nombrar a todos, pero es tan larga que creo que me lo voy a ahorrar. Con especial mención a Óscar, que la verdad es que nos ha acompañado en todas y cada una de las mesas y sesiones, y por supuesto a Juan Carpizo y Nuria Nicolau, que han sido los co-coordinadores junto conmigo, ¿no? La verdad es que este viaje que hemos emprendido pues nos ha llevado cosas que ya sabíamos, que hemos puesto todos en común. Si algo se ha puesto de manifiesto en todo el análisis que hemos hecho es esa obsolescencia de la norma. Es sorprendentemente quizá el cuerpo de normas tributarias más estable, pero a la vez el que ha dado lugar a una mayor cuota de litigiosidad, ¿no? Todos tenemos en mente toda la problemática de la plusvalía municipal, que hoy trataremos en una de las mesas. Efectivamente se dan todos los ingredientes para que esta materia tenga una complejidad muy particular, muy especial, y que efectivamente no se acaba de abordar nunca por parte del legislativo, pese a que yo creo que desde lo que más se ha puesto de manifiesto en todas las mesas es la convergencia en una idea común, ¿no? La necesidad de abordar esto y resolver problemas que no tiene sentido que se mantengan. No hemos hablado para nada de carga tributaria, sino sobre todo hemos hablado de limitación de la litigiosidad, de principios constitucionales, de adecuar las bases imponibles a la capacidad económica real, del principio de autonomía financiera de los ayuntamientos y cómo se contrasta, o el conflicto que se puede establecer con principios de eficiencia, principio de capacidad económica, etcétera, ¿no? Al final, toda esa dispersión que tenemos entre distintos niveles de administración, distintas competencias, por un lado estatales, por otro lado a nivel de recaudación y gestión del impuesto, los diferentes niveles de las propias administraciones locales. Evidentemente, ayuntamientos como de grandes capitales tienen muchos más medios que los que puedan encontrar pequeños municipios. Estamos hablando de que en España tenemos más de 8.000 municipios. Y una de las consecuencias de esto es que incluso uno de los problemas es que al final esa gestión tributaria acaba en manos de empresas que auxilian, ¿no?, los ayuntamientos, con la controversia que esto genera, ¿no? Al final el trabajo lo hemos distribuido
en dos bloques, unas cuestiones digamos transversales o generales que afectan a todo el sistema. Pedro Herrera en la primera de las mesas de hoy es el que va a intentar resumir un poco los temas tratados en todo ese primer bloque, que es, tenemos la problemática de la gestión dual, cómo afecta a la tutela judicial efectiva al sistema de recursos, el problema de los sistemas objetivos de determinación de la base imponible, que pueden tener sentido por cuestiones de eficacia, pero que muchas veces, y la plusvalía ha sido paradigmático, nos alejan de una capacidad económica más adecuada y más real a las circunstancias de cada hecho imponible. Y luego hemos tenido las distintas mesas con cada uno, con el análisis de cada una de las figuras de los impuestos más relevantes. Hoy en concreto trataremos la primera mesa sobre la segunda de las mesas, la primera digamos específica sobre valoración catastral e IBI, junto con el impuesto sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana. Y en la segunda mesa se tratará el impuesto sobre actividades económicas y el impuesto de vehículos de tracción mecánica, ¿no? Pues sin más, cedo la palabra a don Pedro Herrera, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UNED, que nos va a hablar de esa primera parte del proyecto sobre el sistema tributario en su conjunto, ¿no? Esa visión general, derecho comparado, y los problemas concretos pero transversales que afectan a todas y cada una de las figuras impositivas. Pedro, cuando quieras. Muchas gracias, Manuel. Pues en primer lugar quiero felicitar a la Fundación Impuestos y Competitividad por haber abordado la materia de la tributación local, que tiene gran relevancia para los ciudadanos, para los contribuyentes, también para las empresas, pero es un tema tradicionalmente descuidado. Quizá también, aunque hay notables excepciones, en el ámbito académico y en los conocimientos que los abogados y asesores fiscales tienen sobre la materia. Mi agradecimiento en especial a Ginés por haber estado pendiente de todo el desarrollo del proyecto y también por haber superado todas las dificultades prácticas institucionales que ha tenido que sortear para poder organizar este acto. Y es un honor compartir la mesa con todos vosotros. Bien, pues mi encargo consistía en sintetizar las ponencias que se refieren... A ver, ¿hago algo mal? Gracias. El botón grande. El botón grande no me funciona de momento. Vale, se lo paso yo. Muy bien. Bueno, pues en realidad hay 4 ponencias transversales. La primera, cuya lectura recomiendo, de Álvaro Luis Santo Domingo, funcionario municipal. Pero me voy a centrar en las otras por razones de tiempo y por bajar más a cuestiones concretas. Entonces, este es el esquema. Va a ser una presentación breve, espero. Bueno, primero vamos a ver cuáles son las causas de estos problemas transversales y también los específicos en el ámbito local, ¿no? A ver si podemos abstraernos a unas causas. A continuación me ocuparé del capítulo elaborado por el profesor Pablo Chico de la Cámara sobre la estimación objetiva y el principio de capacidad económica. Después mencionaré, siguiendo la ponencia de Álvaro del Blanco, algunos problemas de la gestión dual. Y después de mi capítulo me voy a centrar en un aspecto en el que hay alguna jurisprudencia más reciente, que es la problemática de las consultas vinculantes en el ámbito local, que con tanto esfuerzo y entusiasmo impulsa Óscar. Bien, ¿cuáles son las causas de los problemas? Pues creo que por una parte, bueno, y esto se ha puesto de manifiesto anteriormente, la excesiva parquedad en la regulación legal de los tributos locales. Bueno, me refiero fundamentalmente a la parquedad de la Ley de Haciendas Locales y de otras normas, como por ejemplo la relativamente reciente Ley de Residuos, en lo que afecta a algunas tasas locales.
Y aquí tenemos una paradoja, y es que, por lo menos en la interpretación del Tribunal Constitucional, la competencia exclusiva para la regulación de los tributos locales corresponde al Estado. No pueden actuar las comunidades autónomas, salvo que haya una remisión expresa por parte de la ley estatal, como sucede con los recargos sobre impuestos autonómicos, ¿no?, que existen de momento sobre algunos impuestos turísticos. Pero aunque el legislador estatal tiene esa competencia exclusiva, pues se observa una, no sé cómo llamarla, desidia o desinterés para regularlas. La desidia es del legislador, no de los órganos de la Dirección General de Tributos, que sé perfectamente desde hace muchos años con qué profundidad estudian estas materias, las discuten con los agentes, en fin, es que creo que conviene decirlo, ¿no? Bueno, y esto está dando lugar poco a poco, y Juan Carpizo lo conoce especialmente, quizá algunos de vosotros también, a un activismo por parte de las comunidades autónomas que regulan gravámenes locales, pero vestidos de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias. Algunas se puede pensar que realmente no son tributos, como las prestaciones de las zonas de desarrollo urbano que existen en Cataluña, Valencia y Baleares, y otras como la prestación compensatoria por una licencia para establecer huertos solares o parques eólicos en terreno rural. Es difícil decir que no son tributos, pero la jurisprudencia menor de momento lo ha ido aceptando, ¿no? Esto, claro, lo que produce es todavía una mayor dispersión, ¿no?, porque el Estado no interviene y las comunidades autónomas intervienen a veces con sentido y de forma correcta y otras no, buscando simplemente recursos. Esa sería la primera causa. Bueno, la solución estaría en una mayor actuación del Estado. Pero claro, para esto no basta un estudio técnico, sino que es necesaria una voluntad política que de momento no ha estado presente. Bien, después la aplicación poco matizada de normas y procedimientos diseñados para la Hacienda estatal, ¿no? Sí, ya sabemos que la Ley General Tributaria se aplica a todas las administraciones tributarias, pero la realidad es que está diseñada pensando en los problemas de la agencia tributaria estatal, ¿no? No sé, incluso el plazo de prescripción no tiene mucho sentido, más que el plazo de prescripción, el plazo para el desarrollo de los procedimientos de inspección, pues 18 meses para algunos tributos locales no tiene ningún sentido, ¿no? Podría haberse establecido, o 27, alguna especificidad. Bueno, entonces, ¿qué encontramos? Pues algún precepto respecto de la prescripción de tributos periódicos por recibo, que supongo que son fruto también del impulso de la Dirección General para resolver un problema, y aunque no se refieran específicamente al ámbito local, pues los preceptos sobre las garantías, porque la administración estatal sobre todo se ha centrado en la responsabilidad tributaria, y las garantías, aunque sean también aplicables a la Hacienda estatal, pues tienen una especial relevancia para los tributos locales, pero poco más que esto, ¿no? Luego hay una cuestión que creo que no está muy bien resuelta, no sé si tiene mucha trascendencia, pero en fin, la disposición adicional cuarta de la Ley de Haciendas Locales dice que las ordenanzas generales de los municipios pueden regular los procedimientos tributarios desarrollando directamente la Ley General Tributaria, mientras que la Ley de Haciendas Locales, que es posterior, bueno, el texto refundido, no la Ley de Haciendas Locales, dice que las ordenanzas están también subordinadas a los reglamentos generales de desarrollo. Siguiendo al tristemente fallecido hace unos años profesor Antonio Cayón, entiendo que las ordenanzas no están vinculadas por los reglamentos generales, porque en realidad ese precepto del texto refundido está tomado de la versión anterior de la Ley de Haciendas Locales, y por tanto, aunque el texto refundido sea posterior, pues creo que prima lo que dice la Ley General Tributaria. Pero bueno, seamos realistas, muchos ayuntamientos tampoco disponen de medios jurídicos de apoyo técnico suficiente como para realizar un desarrollo muy profundo de las ordenanzas locales. Grandes municipios sí, pero otros no. Y
Bueno, desinterés del legislador estatal hacia las haciendas locales. Bueno, esto es en realidad la causa de la excesiva parquedad. Y un par de ejemplos, ¿no? La plusvalía municipal, pues había cierto acuerdo en que no estaba bien regulado, en que se estaba lesionando el principio de capacidad económica. El Tribunal Constitucional pues busca una solución de compromiso para permitir que el legislador arregle la situación, claro, porque tampoco se puede pedir al Tribunal Constitucional que diseñe los detalles de los tributos locales, ¿no? El legislador no hace caso, un segundo aviso y ya finalmente a la tercera, ¿no? A la tercera va la vencida, pues se declara inconstitucional y la solución es un decreto ley, ¿no? O las tasas y tarifas de residuos, ¿no? Se lanza un precepto que en realidad venía más bien del Ministerio de Medio Ambiente, Transición Ecológica, me parece, ¿no? En la Dirección General de Tributos se mejora, pero claro, se mejora dentro de lo posible, pero haría falta una regulación mucho más detallada de las tasas y tarifas de residuos. Que no se ha hecho. Bueno, pues de nuevo acude a la ayuda a la Dirección General mediante un informe, ¿no? Cuya naturaleza es discutible, pero bueno, que por lo menos da orientaciones a los ayuntamientos. Pero claro, lo que debe haberse hecho es reformar la ley o no sé, aunque no estén de moda, una orden ministerial conjunta de medio ambiente y transición ecológica recogiendo los criterios de ese informe, ¿no? Y el Tribunal Constitucional parece considerar que los tributos locales no afectan al deber de contribuir. No lo dice así literalmente, pero casi, ¿no? Siendo un poco demagógico, uno podría decir, bueno, y si los tributos locales, los impuestos locales especialmente, no afectan al deber de contribuir, ¿por qué tenemos que pagarlos, no? Bien, como todo esto tiene un sentido técnico, pues esa frase es demagógica, ¿no? Pero en fin, en la sentencia 17 de 2023, que considera constitucional el decreto ley que regula la plusvalía municipal, se dice: atendiendo a la configuración actual del sistema de financiación de los entes locales, este no está integrado por ninguno de los tributos fundamentales del sistema tributario español. Pues de estas palabras parece deducirse que ningún impuesto municipal afecta al deber de contribuir, así que todos podrían regularse por decreto ley. A lo mejor la tasa de residuos se podía haber arreglado mediante un decreto ley. Es verdad que después se precisa que en el caso de la plusvalía municipal además es un impuesto potestativo. Bueno, es un impuesto potestativo, pero en realidad su recaudación es muy elevada, ¿no? Supone un 5% del conjunto de los presupuestos de las entidades locales. Probablemente la cantidad recaudada es similar a algunos preceptos del impuesto de sociedades que han sido declarados inconstitucionales por haberse regulado mediante decreto ley. Creo que sería necesario un replanteamiento, bueno, no sé si necesario, pero conveniente por parte del Tribunal Constitucional. Paso ahora a la ponencia del profesor Pablo Chico y voy a introducir un par de temas de actualidad que no están, por razones temporales, no se han tratado en el libro, pero que he comentado con los autores de los capítulos. Bueno, ¿cuándo son adecuados los métodos de estimación objetiva que están especialmente presentes en el ámbito local? A juicio del profesor Pablo Chico tienen que concurrir 3 requisitos. Uno, que la estimación objetiva sea opcional, o sea, que haya una posibilidad de estimación directa, que el resultado de la estimación objetiva sea coherente con el hecho imponible y que la cuantía sea proporcionada también al hecho imponible. Estoy de acuerdo con el profesor Pablo Chico. El Tribunal Constitucional, en una sentencia que por lo demás me parece sumamente meritoria y es digna de todo elogio, pero bueno, siempre hay algún aspecto que a alguno le parece que podría mejorar, ¿no? La 182 del 2021, se plantean como requisitos alternativos, o bien el carácter voluntario, o bien se dice gravar incrementos medios o presuntos potenciales, esto es, aquellos que previsiblemente o presumiblemente se producen con el paso del tiempo en todo terreno de naturaleza
urbana. Carlos Palau decía, bueno, ¿cómo es posible? O sea que basta con uno de los requisitos, así que si tomamos literalmente, que creo que no hay que hacerlo, la afirmación del Tribunal Constitucional, podía darse la situación en que la estimación objetiva no tuviera nada que ver con la realidad, fuera totalmente arbitraria, pero sin embargo ya con poder renunciar esto sería constitucional. Bueno, creo que eso no es lo que ha querido decir el Tribunal Constitucional. Y creo que la jurisprudencia anterior a esta sentencia del Tribunal Constitucional era demasiado laxa en lo que se refería a gravar rendimientos potenciales, ¿no? Porque potencial potencia acto, ¿no? Decían los clásicos, pues el acto es lo que existe y la potencia lo que podría existir, pero por tanto no existe. Entonces creo que el tribunal en este segundo requisito exige que se acerque bastante, claro, una estimación objetiva nunca va a coincidir con la realidad por definición, pero en fin, que se acerque bastante y que esto se pueda contrastar. Siguiendo con la ponencia de Pablo Chico, la incidencia en la plusvalía municipal, bueno, después de la regulación por decreto ley, el profesor Chico considera que es una crítica que ya se había realizado antes, que es incoherente en el actual sistema objetivo partir del valor de terreno en el momento del devengo y no en el momento de la adquisición del inmueble. Quizá el problema está en la falta de motivación pública sobre el mecanismo para calcular los coeficientes multiplicadores. Es verdad que la ley no tiene que dar explicaciones, pero hubiera sido quizá conveniente que se publicaran los criterios, que se publicaran año tras año los criterios utilizados para calcular los coeficientes multiplicadores, o incluso la ley podía haber fijado esos criterios y, si los fija con detalle, remitirse al reglamento para la aprobación de los coeficientes. Entiendo que esto sería compatible con la reserva de ley, dado que en los elementos de cuantificación, según el Tribunal Constitucional, pues hay una mayor flexibilidad. Bueno, no se tiene en cuenta la inflación. Yo creo que la sentencia 67 del 2023 pues en realidad desmonta el giro que se había llevado a cabo con la declaración de inconstitucionalidad, porque si estamos grabando plusvalías ficticias, pues estamos grabando rendimientos que no son reales. Y no hace falta que estemos como en Argentina antes del gobierno de Milei, porque claro, la inflación se va acumulando y precisamente en los inmuebles, no es el único caso el que afecta a la inflación, pero en los inmuebles será muy frecuente que hayan pasado muchos años desde la compra hasta la venta, con lo cual los efectos de la inflación van a agravar rendimientos ficticios, en mi opinión. Bueno, y luego una cuestión interesante que ha surgido como consecuencia de la situación política, ¿no? Los primeros coeficientes se regulan por decreto ley, los siguientes por la ley de presupuestos y los 2 últimos años por decreto ley. El precepto del decreto ley no aprueba los coeficientes para el año concreto, sino que dice a partir del 1 de enero estos serán los coeficientes vigentes. ¿Por qué se han aprobado los 2 últimos por decreto ley? ¿Cuál es la situación de extraordinaria urgente necesidad? Que no era previsible que se aprobara la ley de presupuestos, pero no estoy muy seguro que esto sea una causa de extraordinaria urgente necesidad, sobre todo en relación con una cuestión tan técnica como actualizar los coeficientes, ¿no? El problema está en que en un solo decreto ley, lo que antes iba en las leyes de acompañamiento, pues ahora tenemos decretos leyes de acompañamiento, ¿no? Y tenemos materias en las cuales algunas eran urgentes, otras no. Bien, entonces no se ha convalidado. Uy, perdón, que no he ido pasando. Se lo paso yo. Sí, muchas gracias. Si me dice, yo lo paso. Sí. Perdón por el despiste. Entonces, bueno, pues los últimos coeficientes se aprueban por decreto ley, que no es convalidado, y el Congreso publica el acuerdo de derogación del decreto ley. Aunque la Constitución no lo dice expresamente, la opinión mayoritaria es que cuando un decreto ley no se convalida, cosa que no ha sido muy frecuente hasta ahora, hay algunos ejemplos, bien, ese decreto ley simplemente queda derogado, ¿no? Lo cual se corresponde con ese acuerdo de derogación que hace el Congreso. Entonces, ¿qué quiere decir que quede derogado? Bueno, pues que ha estado vigente, en este caso del 1 al 21 de enero,
pues han estado vigentes los nuevos coeficientes y por tanto al quien hubiera realizado una transmisión de inmuebles en ese periodo se le aplican los nuevos coeficientes. ¿Y qué sucede cuando el decreto ley se deroga? Bueno, no sé si hay una opinión oficial de la Administración, pero al menos en relación a otras normas afectadas por el decreto ley, como los límites de la estimación objetiva, algunas normas aplicables al IVA, sí que hay un par de notas de la Agencia Tributaria que citan un informe de la Dirección General de Tributos, pero no está el informe, solo está la nota de la agencia. Esto no se refiere a las haciendas locales, o sea que... y entonces lo que se argumenta, en fin, se argumenta con cierta profundidad, es que vuelven a estar vigentes las normas anteriores. Bueno, lo mismo nos dice, no sé cuál es la fuente, la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda, en una nota informativa. Claro, la Asociación Nacional de Inspectores de Hacienda es una asociación privada, ¿no? Y por tanto su opinión no tiene un valor oficial, pero bueno, es relevante. Pues entiende que se aplican los anteriores. Claro, si vamos al texto de los artículos, lo único que dicen es: con efectos desde el día 1 de enero del 2025, los importes máximos de los coeficientes a aplicar son los siguientes. Pues en realidad con este texto se ve claro que se trata de una norma con espíritu de permanencia, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que al derogarse una norma reviva la norma anterior? Por lo menos resulta muy extraño, ¿no? Habría que dar alguna explicación. ¿Cómo es posible? Porque otra cosa es que el decreto ley dijera, bueno, y en el caso de que no sea convalidado, pues volverá a estar vigente la norma anterior. Porque, claro, al aprobarse los nuevos coeficientes, taxativamente quedan derogados los anteriores, no es que se suspendan. A lo mejor la respuesta que me da alguno sería, bueno, es que si no se acude a esta interpretación, no hay coeficientes, por tanto hay una laguna legal y no se puede aplicar la plusvalía municipal. Bueno, pues que se apruebe un decreto ley o que se haga algo, ¿no? En realidad la solución hubiera sido no llevar al decreto ley estas normas, que no tenían mucho sentido porque no parece que fueran especialmente urgentes. Bueno, lanzo el interrogante. Después... incidencia en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Bien, bueno, pues lo que destaca el profesor Chico en su capítulo, y que suscribo plenamente, es que en muchos municipios, aquí tenemos que ir ordenanza por ordenanza, no se puede generalizar, pero en muchos municipios, y muchos de ellos de cierta importancia, los criterios de cuantificación de la tasa por licencia de obras, que además no solo se refiere a los casos en que realmente se expida una licencia, sino a otros supuestos por declaración responsable o declaración previa por los que también se puede exigir la tasa. Bien, pues los criterios de cuantificación coinciden con los del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. El Tribunal Supremo viene diciendo, no, son dos hechos imponibles distintos, ¿no? Porque en uno es la obra sometida a licencia, declaración responsable o declaración previa, y en otra es la actividad administrativa. Ya, pero si los elementos de cuantificación son los mismos, ya digo que no sucede en todos los municipios, pero en los que sucede, bueno, por una parte habría que ver cómo se justifica la memoria técnico-económica, pero además es que entre los dos se va a superar en bastantes casos, y el profesor Chico de la Cámara lo menciona, incluye una lista en su trabajo, pues se va a superar el límite del 4% del coste real y efectivo de la construcción y obra que prevé el artículo 102.3 para el tipo del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Pues parece un fraude a la ley tributaria, no lo voy a llamar conflicto, para exceder el tipo por parte de los ayuntamientos que lo hacen así. Aquí el problema no está en la ley estatal, sino en las ordenanzas municipales, aunque quizá la ley estatal podía ser más clara. Bueno, entonces aquí tienen un par de señores tocando, porque nos vamos a ocupar de los problemas de la gestión dual, ¿no? Si los dos van al unísono está bien, pero si uno desafina ya empezamos a tener problemas, ¿no? Bien, Álvaro del Blanco pues considera, y estoy de acuerdo, que la gestión dual en el IBI, en el impuesto sobre actividades económicas, y aunque en sentido estricto no sea una gestión dual, el efecto es parecido incluso en el impuesto de vehículos de tracción mecánica, ¿no? Por
registro de tráfico, que en definitiva constituye el padrón en el que se basa el impuesto. Bueno, pues dada la cantidad de municipios, parece que se justifica. Lo que pasa es que se justifica en teoría, pero luego en la práctica el sistema de gestión dual no es eficiente, sino que presenta múltiples disfunciones prácticas, ¿no? El régimen de recursos, en especial en el impuesto sobre bienes inmuebles, duplicación de deberes formales por parte del contribuyente, pues no basta con darse de alta como empresario profesional, sino que también hay que darse de alta en el impuesto cuando la información es... bueno, esto en parte se debe a que ha perdido su función de obtención de información el impuesto sobre actividades económicas, y cierta pasividad de algunos órganos de aplicación de tributos u otros órganos, ¿no? Pues se suele decir que la agencia tributaria no se preocupa realmente de la inspección del censo de actividades económicas, es una queja recurrente de los ayuntamientos. En el impuesto sobre bienes inmuebles, pues quizá el catastro tampoco es muy incisivo en sus inspecciones, y en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, pues ya sabemos que había paraísos fiscales, ¿no?, situados cerca de grandes ciudades, y la Dirección General de Tráfico no se preocupaba, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha admitido que se realicen inspecciones extraterritoriales, ¿no? Bueno, el Tribunal Supremo ha introducido algunos ajustes, Álvaro los comenta con todo detalle. Permite al contribuyente impugnar valores catastrales firmes tras la notificación de la liquidación ante situaciones excepcionales sobrevenidas. Es verdad que ese concepto elaborado por el Tribunal Supremo se aplica de manera restrictiva, pero bueno, esto permite resolver los problemas más graves. Y también considera el Tribunal Supremo que cuando un contribuyente ha impugnado en tiempo informa los actos de gestión catastral, las liquidaciones del IBI solo tienen una firmeza condicionada y el ayuntamiento las debería anular inmediatamente sin esperar a que se produzca una modificación expresa del padrón cuando se anule la valoración catastral. En definitiva, Álvaro del Blanco, bueno, pues propone mantener la gestión dual porque le parece que en el papel lo ideal sería suprimirla, pero en la práctica no es posible. Pero en fin, buscar mecanismos para que se eviten estos problemas. Y propone algunos. Y ahora una cuestión curiosa que ha surgido recientemente, que es lo he comentado con Álvaro, que no está recogido en el libro, la problemática de los llamados tipos diferenciados para inmuebles de uso no residencial con elevado valor catastral, el 10% que tengan mayor valor, en el impuesto sobre bienes inmuebles. Bueno, se habla de tipos diferenciados, pero en realidad son tipos incrementados, ¿no? Bien. Bueno, pues está previsto en el artículo 72, párrafo cuarto de la Ley de Haciendas Locales, y entonces aquí se han dado dos problemas. Algunos perjudican a los ayuntamientos y otros perjudican a los contribuyentes. Si se perjudican las dos partes es que algo está mal y habría que buscar una solución. La solución se la dejo a Óscar para que la impulse. Entonces, uno de los problemas, bueno, pues en alguna gran ciudad nos encontramos con hoteles o centros comerciales que tienen un único propietario, pero ese propietario ha inscrito en el catastro una división horizontal. Entonces, una vez que está inscrito en el catastro la división horizontal, pues ya se divide el valor catastral del inmueble por el número de fincas, de tal manera que se elude el tipo incrementado. En fin, en un hotel que se diga, bueno, esta habitación, el cuarto de baño, esto es una finca y a partir de la siguiente habitación es otra, parece que no corresponde en absoluto a la realidad. Ni siquiera en un establecimiento comercial, aunque haya distintos negocios, si resulta que toda la propiedad es de un mismo contribuyente. Bueno, pues esta práctica venía siendo aceptada por el catastro, y los municipios tampoco hicieron nada especial. En algunos casos en que la competencia estaba delegada en el municipio, pues Madrid sí que ha rechazado esa modificación catastral procedente de la división horizontal, ¿no? Pero también tenemos casos en Madrid que son anteriores y ahí están, ¿no? Entonces la Audiencia Nacional lo aceptó en un par de sentencias
diciendo que la ley de propiedad horizontal, bueno, pues exigía tener al menos la intención de vender las distintas fincas, pero la Audiencia Nacional decía, bueno, esto de la intención no es un criterio que se pueda tener en cuenta. En fin, finalmente el Tribunal Supremo, en una sentencia de 6 de junio del 2024, ha dicho que no cabe. Es curioso porque en la sentencia uno de los argumentos que se manejaban era... no se dice así, pero bueno, fraude de ley, simulación, esto no corresponde a la realidad. El Tribunal Supremo no entra en ese tema, que está solo en las alegaciones de las partes, y lo que dice es, hasta que no haya varios propietarios, no hay división horizontal. Hay una, no sé cómo lo llama ahora, lo tenéis en la diapositiva, pues es como una división horizontal incoada o algún paso previo a la división horizontal, pero no hay una división horizontal que se pueda inscribir en el catastro. Bueno, y entonces, ¿qué sucede con las fincas que ya están divididas y no están pagando el tipo máximo, ¿no? Pues esto tampoco es la solución, pero en fin, alguna reflexión, ¿no? Nulidad de pleno derecho, porque faltan los requisitos esenciales. Hombre, pues en general la jurisprudencia del Tribunal Supremo es bastante restrictiva, o sea que no creo que se pueda declarar nulo de pleno derecho, nunca se sabe, pero no parece factible. Declaración de lesividad, pues sí, pero claro, con el límite temporal de 4 años desde que se notificó el acto. Me comentaba además un amigo que trabaja en un ayuntamiento que quizá el catastro no tendría mucho interés en iniciar, porque tendría que ser el catastro, ¿no?, el que iniciara el procedimiento de declaración de lesividad para luego impugnar en vía contenciosa, ¿no? Bueno, al catastro no le supone ningún perjuicio económico. Bueno, es verdad, pero el catastro también tiene que velar porque el catastro refleje la realidad, ¿no? Y en estos casos no se está reflejando, o sea que quizás sí debería iniciar esa declaración de lesividad, y no creo que se pueda utilizar el procedimiento de subsanación de discrepancias. Bueno, pero vamos al caso contrario, ¿no? Entonces, estacionamiento de titularidad municipal pero cedido a una comunidad de usuarios, ¿no? Por ejemplo, una compañera de la facultad que ha adquirido el uso por los próximos 7 años, que es lo que quedaba, ¿no? Entonces, resulta que parte de las plazas las tienen unos grandes almacenes y entonces se califica ese bien como industrial estacionamiento, con lo cual se aplica el tipo incrementado a partir de los 890.000 euros y en lugar de tributar al 1,135 se tributa al 0,428. Y esto, claro, ¿quién tributa? Pues al final se repercuten las cuotas sobre los usuarios, la inmensa mayoría de las cuales, aunque haya unos grandes almacenes, pues son particulares que tienen su plaza de aparcamiento. Pues esto no parece que resulte coherente, ¿no? Y además el titular es el ayuntamiento, aunque ya sabemos que por el orden de protección pues va a ser el concesionario. Bueno, y ya para ir terminando, me voy a pasar un poco de media hora, os pido disculpas, pues problemática de las consultas vinculantes, ¿no? Creo que hay que reforzar el valor de las consultas vinculantes. Y sabemos, voy a resumir un poco, que la opinión generalizada de los ayuntamientos es que las consultas vinculantes en el ámbito local no les vinculan. Bien, claro, el artículo 88.5 nos dice que es competente el órgano que tenga atribuida la iniciativa para la elaboración de disposiciones tributarias. En el caso de las normas legales es indiscutible que se trata de la Dirección General de Tributos, bueno, y dentro de la Dirección General de Tributos la iniciativa corresponderá a la Subdirección de Tributos Locales. Es verdad que el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales nos dice que las consultas sobre gestión, liquidación, aplicación de los tributos pues corresponde a la entidad que ejerza esas funciones, pero esto serían cuestiones puramente procedimentales. La propia Dirección General de Tributos ha contestado una consulta en que se preguntaba si sus consultas eran vinculantes y lógicamente ha dicho que sí, con buen criterio, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los argumentos que se utilizan en contra del carácter vinculante? Hay varios autores, ¿no?, pero los sintetizo aquí. Carencia de vínculos competenciales o jerárquicos de las entidades locales con la Dirección General de Tributos.
Ese es uno. Otro, la ley no nos dice que si los ayuntamientos no siguen los criterios de las consultas se produzca ningún efecto jurídico. Y tercero, no existen resoluciones judiciales que afirmen esa obligatoriedad. Pero estos argumentos tienen cierto peso, pero son débiles, ¿no? Porque carencia de vínculos competenciales o jerárquicos. Bueno, no se trata de vínculos competenciales o jerárquicos, sino que la Dirección General de Tributos es el órgano competente para la elaboración de las disposiciones tributarias con rango de ley. Y, por consiguiente, su criterio debe vincular a los ayuntamientos, por lo menos en lo que se refiere a los preceptos legales. El que no se prevea exactamente cuáles son los efectos de que los ayuntamientos no los respeten, pues no es un argumento válido, porque tampoco se prevé cuáles son los efectos si la agencia tributaria no respeta las consultas de la Dirección General. Bueno, está implícito que se debe anular el acto, pero no se dice expresamente en ningún lugar, ni para unos ni para otros. Y tampoco existe jurisprudencia que diga que los ayuntamientos pueden separarse de las consultas. Hay una sentencia muy peculiar de 25 de enero de 1984, ya ha llovido mucho y más en los últimos días, ¿no? Pero bueno, esto era una exención por regularización de balances prevista en la Ley 50 de 1977. La Dirección General de Tributos consideró que se aplicaba también a los tributos locales y no solo a los impuestos directos del Estado, y el Tribunal Supremo dijo que eso no podía ser porque entonces estaba manipulando el sentido de la ley, pero creo que esta sentencia no se puede extender a la situación actual. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pues entender que en lo que se refiere a la interpretación de la Ley de Haciendas Locales, naturalmente son vinculantes las consultas de tributos para los entes locales. Si lo que se trata es de interpretar una peculiaridad de una ordenanza local, pues entonces, dentro del ámbito de discrecionalidad amplio que tienen, pues entonces sí, quien deberá pronunciarse será el ayuntamiento, ¿no? También imaginemos que la Dirección General de Tributos ha fijado un criterio y luego una ordenanza se separa. Bueno, pues las ordenanzas no están vinculadas por el criterio de la Dirección General de Tributos. Lo que puede pasar es que sean ilegales, no por ir en contra de la Dirección General de Tributos, sino por ir en contra de la ley. Quizá fuera conveniente, pero no estoy muy seguro, pues una reforma que aclarara esa distribución de competencias. Creo que en esta línea van a ir las propuestas del libro blanco que está preparando la Asociación Nacional de Inspectores de la Hacienda Local. Y ahora pongo aquí estos dos señores que están muy sorprendidos porque hay un par de sentencias... Ay, perdón, que me he olvidado de nuevo de pasar. Vamos a los señores sorprendidos. Estos... Bueno, pues tenemos dos sentencias del Supremo del año pasado que no tienen nada que ver con las haciendas locales, se referían al impuesto sobre el valor añadido, pero creo que, con todo respeto, que se equivocan, ¿no? Hay dos ponentes distintos que no voy a mencionar aquí, pero las sentencias son idénticas, ¿no? O sea, que se habrán distribuido, haber escrito, redactado la mitad cada uno y luego las han juntado. Bueno, y entonces lo que dicen es, porque hasta ahora, ¿qué pasaba con los tribunales económicos administrativos y con las sentencias si no se respetaba el criterio de una consulta y se daban todos los requisitos de identidad que no es tan fácil que concurran, ¿no? Bueno, pues se anulaba el acto y ya está. ¿Y por qué se anulaba? Pues porque se había infringido los preceptos de la Ley General Tributaria que establecen ese carácter vinculante, ¿no? Bien, pues aquí dice que sí, que hay que ver si se ha respetado o no el criterio de la consulta. En el caso concreto lo que se dice es, bueno, en el caso concreto en realidad esto es irrelevante porque las circunstancias del caso no coinciden con las que se plantearon en la consulta. Entonces ya ahí se podía haber quedado el tribunal, ¿no? Pero dice, bueno, de todas maneras, primero vamos a ver si se ha respetado o no el criterio de la consulta y luego vamos a decir cuál es la solución correcta. Pero si decimos cuál es la solución correcta, la consulta carece de toda utilidad. Y la inspección y los ayuntamientos pues seguirán su criterio y dirán, bueno, pues ya que decidan los tribunales, ¿no? Esto no tiene sentido. Esto creo que va en contra del artículo 89 de la Ley General Tributaria. Bueno, posibles soluciones. No sé qué criterio está siguiendo después de estas sentencias el Tribunal Económico Administrativo Central, si ya ha llegado a algún supuesto. Pues una solución que propone la profesora Saturnina Moreno de la Universidad de Castilla-La Mancha es decir, bueno, esto en realidad
no vincula porque es un obiter dicta, porque no se daba el supuesto en el caso concreto. Hay una sentencia reciente sobre entrada en domicilio en el que el tribunal dice, bueno, es que resulta que no se recurrió el auto de entrada, o sea que todo lo demás no se tiene por qué pronunciar el tribunal. Pues eso es lo que debe haber hecho el tribunal. El tribunal dice algo, bueno, pero es un obiter dicta. No queda tan claro en la sentencia que sea un obiter dicta por la manera en que se expresa, pero podría mantenerse esto. Y otra es entender que lo que está diciendo es, bueno, anulamos la liquidación y ahora vamos a fijar el criterio, pero solo para el futuro. Eso podría ser otra interpretación de estas dos sentencias. Bueno, conclusiones, pues los tributos locales no tienen, el legislador estatal no les atribuye la suficiente relevancia. Esto está dando lugar a actuaciones de los legisladores autonómicos, ¿no? Incluso en el ámbito de la tasa de residuos, pues hay proyectos de la Comunidad Autónoma Catalana regulando la tasa de residuos. Bueno, ya dicen algunas cosas, lo que pasa es que no son tan relevantes, pero pretenden decir más. Críticas doctrinales al sistema de estimación objetiva que está vigente actualmente y posible ilegalidad de la superposición de la tasa de licencia de obras con el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, inadecuación del sistema de gestión dual que ocasiona inseguridad jurídica a los contribuyentes y los entes locales, algo falla con los tipos diferenciados en el IBI, quizás sea necesaria una reforma, incertidumbre sobre el valor de las consultas tributarias en el ámbito local en particular y con carácter general después de estas dos sentencias, que espero que se resuelva adecuadamente porque las consultas son un instrumento imprescindible. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Pues nada, abrimos el turno de debate. La verdad es que es interesantísimo todo lo que has comentado. Recomiendo que os leáis cada uno de los capítulos porque la verdad es que sintetizar en apenas 20 minutos todo lo que se trata es complicado, ¿no? Para esta primera mesa nos acompaña Óscar del Amo, a quien lo conoce, subdirector general de tributos, de tributación local, y Miguel Alonso Gil, presidente del Tribunal Económico Administrativo de Móstoles y profesor asociado a la Universidad de Carlos III. Pues, ¿os parece? Hombre, al hilo un poco de la... José María Utande. Y José María Benítez, vale. José María, perdona. ¿Qué tal? José María Utande, que es el letrado del Tribunal Constitucional. Yo creo que cada uno de los aspectos, ¿no?, que se pueden tratar los tenemos debidamente representados. Pues Óscar, si quieres, al hilo de la última de las cuestiones tratadas sobre el tema de la eficacia de las consultas, pues te quería trasladar, ¿no?, cómo ves este criterio del Tribunal Supremo, cómo se afecta. Comentaba en la opinión de Saturnina, no sé, afecta en algo a tu día a día y qué valoración si puedes hacer de esta situación, ¿no?, que se ha generado sobre esto que podría quebrar lo que es todo el sistema en definitiva, ¿no?, por la inseguridad jurídica en la que queda un contribuyente que plantea una consulta y que podría apartarse la administración del criterio fijado en ella porque luego el tribunal puede resolverlo, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Antes de contestar exactamente a la cuestión de las sentencias, en cuanto al efecto vinculante de las consultas, estoy completamente de acuerdo con el profesor Pedro Herrera, en el sentido de que hay que ir en las consultas realmente, o sea, la interpretación de las normas, que es lo que contienen las consultas, deriva de las normas, de cómo se organiza el derecho tributario, en este caso local. Es decir, las leyes, en este caso la Ley de Haciendas Locales, corresponden, como no podía ser de otra manera, al Estado, y por tanto la interpretación de esas leyes le corresponde al Estado. En la estructura del Estado está la Dirección General de Tributos, que es el órgano competente para ello. ¿Qué pasa cuando nos preguntan, dándole la vuelta al asunto, qué pasa cuando nos preguntan, que sucede con alguna frecuencia, cuestiones relativas a la ordenanza específica de ese municipio
que no son contra el EGEM, es decir, son dentro del ámbito de competencias que la ley otorga a las entidades locales y por tanto pues el contribuyente quiere que demos nuestra opinión en relación a cómo, por ejemplo, hay que acreditar determinados requisitos de una bonificación que vienen establecidos en la ordenanza municipal. Pues ahí simplemente les decimos que no somos competentes para ello y que se dirija al ayuntamiento, es decir, ahí nosotros no entramos. Otra cosa sería que nos preguntaran o que viéramos que esa ordenanza, esa regulación está yendo en contra de esa habilitación o del ámbito en el que se pueden mover, ¿no? Porque tienen lógicamente su condición establecida en la ley. Entonces ahí podríamos entrar en el sentido de decir, bien, está tal y como está regulado, está digamos saliéndose de lo previsto en la ley. Ahí sí seríamos competentes, incluso mediante un recurso, recurso contra la propia ordenanza, contencioso administrativo previo un procedimiento de requerimiento a la entidad local para que lo modifique. Hay un procedimiento previsto en la ley de bases. En cuanto a la eficacia, la obligatoriedad para las administraciones locales, pues evidentemente es claro que todas aquellas consultas de la Dirección General de Tributos que, como no puede ser de otra manera, con lo que he señalado antes, interpretan la ley, son de obligado cumplimiento para los ayuntamientos en la misma medida que la ley lo es decir, van de la mano. Entonces, eso en primer lugar para dejarlo claro, ¿no? En segundo lugar, en cuanto a esta cuestión que has planteado de las sentencias del Tribunal Supremo, pues tal y como se entiende en la Dirección General de Tributos, porque no es un tema únicamente que nos afecta a nosotros, lógicamente, sino que afecta a todos los ámbitos de las administraciones tributarias, en primer lugar también del Estado. La cuestión sería no con carácter obligatorio, es decir, en principio las consultas obligan a las administraciones, las consultas vinculantes, y por tanto hay que aplicarlas. Y en vía judicial un contribuyente puede buscar amparo porque la administración se ha separado en su liquidación del criterio de esta consulta vinculante. Aquí podía haber hecho el órgano judicial dos cosas. Una, entrar únicamente en eso. Es decir, efectivamente tiene usted razón, la administración en su interpretación se ha separado del criterio de la consulta y por tanto pues se anula la liquidación. Pero ¿qué pasa en estas sentencias? Que el contribuyente en el petitum ha pedido además que se pronuncie sobre el fondo del asunto. Hubiera cabido la posibilidad de que aún así el órgano judicial se hubiera limitado a lo que he señalado antes, pero ha querido entrar en el fondo del asunto. Entonces, nosotros vemos difícil que esto se pueda limitar, porque el órgano judicial lógicamente pues tiene independencia en cuanto al criterio. Entendemos que no ha lugar cuando el contribuyente únicamente ha pedido amparo por la falta de aplicación de ese criterio vinculante. Ahora, evitar que un juez o un tribunal en este caso quiera motu propio el extenderlo a pronunciarse sobre el fondo, lo vemos complicado con la normativa actual, desde luego, lo vemos complicado. Interpretación no es que no se obliga al órgano judicial a pronunciarse sobre el fondo del asunto, en la medida en que si no lo pide el recurrente, pues no tiene que hacerlo. Es decir, seguimos en la misma línea de siempre, pero es verdad que esto abre la posibilidad de que los recurrentes puedan pedirlo, en este caso en contra de sus intereses, porque al final el asunto, claro, esto es, tienes que someterte a lo que diga el tribunal y puede que no sea lo que tú deseas, ¿no? Ahí lo de esto, claro, incluso permite a la administración, al recurrido en sede judicial, interpelar al órgano judicial sobre el criterio de fondo que plantea, ¿no? Ahí, José María, te quería trasladar un poco este sentido, decir, veo un problema también que observamos que tiene que ver, es vinculado con la pregunta anterior, sobre la legitimación de los entes locales a la hora de cuestionar actos administrativos. Es decir, hablamos de qué pasa si se le recurre una liquidación, en este caso en el que se pretende aplicar un criterio de la DGT, se le permitiría
recurrir, pero sobre todo en cuestiones vinculadas a catastro o censo en el impuesto sobre actividades económicas. A mí me llama la atención que se permita la legitimación para acudir a un tribunal económico administrativo si no se está de acuerdo con un acto de bien censal de la agencia tributaria, que es quien tiene la competencia en materia de censos de la IE, o incluso de catastro, ¿no? Hemos visto, no es generalizado, pero sí que lo hemos visto, y si te merece alguna opinión, porque claro, al final introducir como elemento de inseguridad jurídica y dentro del principio de jerarquía y distribución de competencias en las distintas materias que tienen que ver con la tributación local, esa legitimación para cuestiones que no son de su competencia es un poco cierta rebeldía sobre el criterio que opina la administración competente. No sé si tienes alguna opinión o te lo has encontrado. La verdad no. Yo diría que a nivel constitucional, que es el que más puedo conocer, no habría objeción a admitir esa legitimación, y serían más bien cuestiones de oportunidad. Es decir, no es el único caso en el que se da, porque creo recordar también que, por ejemplo, fue muy controvertido que las comunidades autónomas impugnaran las resoluciones económicas administrativas del Estado en materia de tributos cedidos, y eso se viene admitiendo con normalidad en vía judicial, de hecho. Y bueno, yo creo que sí, puede que haya habido algún pronunciamiento del tribunal. Yo creo que otra cosa es que se considere adecuado, oportuno o conveniente, ¿no? Desde el punto de vista de, yo entiendo que al contribuyente afectado pues le colocan en una situación pues que hay dos administraciones que se pelean y él es el que está en medio y no tiene, por así decirlo, la culpa de esa cierta descoordinación. Pero también hay otros criterios o principios en la autonomía local, para empezar, pues que hay que tener en consideración, ¿no? Gracias. Miguel, te quería trasladar, ¿no? ¿Cómo valoras la competencia de muchos tribunales económico-administrativos, incluyendo el de Móstoles, para dictaminar, para valorar proyectos de ordenanzas fiscales? Y qué opinas también que, por ejemplo, el de Madrid, que no posea esta competencia, ¿no? ¿Cómo ves esta cuestión? Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Fundación la invitación. Yo la verdad es que veo el programa y yo aquí el único ayuntamiento que veo es el de Móstoles. Entonces, no sé, yo creo que he sido imprudente. Ahora estaba viendo, conforme estaban hablando, me acordaba, si les gusta la historia, de Andrés Torrejón, que fue el alcalde de Móstoles, que dictó el bando contra los franceses en la guerra de la independencia, y me veía un poco así. Es broma, es broma. Pero bueno, un par de ideas. La primera, con respecto a la legitimación, no me resisto. Entiendo que tenemos competencia, desde luego tenemos interés directo. La gestión compartida determina una parte de nuestra liquidación en cuanto al elemento estructural y la base imponible, y a partir de ahí yo creo que los ayuntamientos tenemos competencia. A más, hay supuestos en los que no reconocer esa competencia. Estoy pensando en una actuación delegada de la inspección del IAE, de una cuota municipal, en el que el acto que dicta el ayuntamiento por delegación, no a la gestión tributaria, va hacia el Tribunal Económico Administrativo Regional y Central, no reconocerle competencia al ayuntamiento, que ha sido el órgano que por delegación ha dictado ese acto, y que a más va a generar luego un acto que tiene relación directa con la gestión tributaria y en consecuencia con la liquidación, pues no reconocerle competencia no lo veo. Y con respecto a la pregunta, vamos a ver, los tribunales económicos administrativos, a diferencia de nuestros hermanos mayores, los tribunales económicos administrativos estatales no tienen esta competencia, no tienen la competencia de informar las disposiciones de carácter general. La situación en los ayuntamientos, la variedad pues es grande, y lo primero que tendríamos que, si queremos abrir el foco y muy rápido, en los municipios de régimen común no hay tribunal económico administrativo, luego no hay informe porque no hay tribunal. Ahí se quedan fuera pues una gran cantidad, todos los municipios de régimen común.
A partir de ahí, los municipios que van por el título 10º de la Ley de Bases de Régimen Local, pues nos encontramos tres situaciones distintas. Los que van por el artículo 137, la mayoría, el Ayuntamiento de Móstoles, en el que se recoge, parece que de manera obligada, y digo el parece por lo que ahora les diré, en el artículo 137 la elaboración de informes a los proyectos de ordenanzas fiscales. El Ayuntamiento de Madrid, en esto, permítanme la expresión, va por libre con su ley de capitalidad del 2006, y no es que no tenga informe, sino que dice que en su caso, si se lo piden los órganos del Ayuntamiento, pues tiene la posibilidad de emitir el informe o no. Entonces, a partir de ahí podríamos entender que los municipios que vamos por el título 10º tenemos la obligación de emitir los informes, el Ayuntamiento de Madrid, si se lo pide, por ejemplo, la Dirección General de Gestión Tributaria o la Agencia Tributaria Municipal, en su caso. En el Ayuntamiento de Barcelona, que es la génesis de esta función, el Consell Tributari tiene una de sus funciones, la de informar, en este caso, las aprobaciones provisionales de las ordenanzas de ingresos de derecho público. Un poco más amplio. Entonces, a partir de ahí, ¿qué pasa si eso no se hace? Pues los tribunales lo valoran de forma muy distinta. Es decir, el TSJ de Cataluña, en una sentencia del año 2019, anuló por nulidad de pleno derecho la ordenanza del Ayuntamiento de Barcelona que trató de adecuar su ordenanza por abarcamiento especial del dominio público a las empresas de telefonía móvil, a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y lo único que valoró en esa sentencia es que no había informe del Consell Consultivo, y a partir de ahí nulidad de pleno derecho. ¿En qué se apoyó? En informes necesarios en disposiciones de carácter general no tributarias. Entonces, eso es lo que pasó en el TSJ de Cataluña en el año 2019. En el TSJ de Madrid, en el año 2024, el Ayuntamiento de Leganés, a la modificación de la ordenanza fiscal de la plusvalía municipal para adecuarla al Real Decreto Legislativo 26, al Real Decreto Ley 26/2021, no emitió informe, como era preceptivo en el Ayuntamiento de Leganés, este informe. El TSJ de Madrid, en la sentencia del 2024, ha dicho que eso era un vicio no invalidante. ¿Cómo justifica el TSJ de Madrid que eso es un vicio no invalidante? Se apoya en el artículo 80, apartado primero de la Ley 39/2015, que dice que los informes tienen carácter facultativo y no vinculante, salvo que se disponga lo contrario, y en consecuencia entiende que como el artículo 137 no dice que tenga carácter preceptivo, no lo tiene. Entonces, TSJ de Cataluña, nulidad de pleno derecho; TSJ de Madrid, año 2024, vicio no invalidante. ¿Cuál es mi opinión? Pues mi opinión es que debería ser un informe preceptivo y se debería recoger de forma expresa en la Ley de Bases de Régimen Local o en el texto refundido de la Ley de Haciendas Locales. Sí que es verdad que hay tribunales, me consta, compañeros, que entienden que esta labor no la deberíamos hacer los tribunales, en la medida que son ordenanzas que luego vamos a tener que interpretar y aplicar, pero yo en esto creo que hay que ser preventivo, sinceramente. Yo creo que si puedes evitar el conflicto, mucho mejor. Y si tienes la posibilidad de ver que esa propuesta de ordenanza tiene un error, o así lo valora el Tribunal Económico Administrativo, pues que se subsane. Es decir, estamos no solamente para resolver lo patológico, sino para resolverlo, intentar mejorar lo fisiológico, es decir, mejorar la ordenanza. Yo creo, y termino, que ese informe debiera ser preceptivo. Y más que nada, yo creo que a lo largo de la mañana se hablará del principio de buena administración, pero que ese informe sea preceptivo, yo creo que sería bueno desde la perspectiva del principio de buena regulación. Muchas gracias, Miguel. José María, comentaba Pedro que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en relación con los tributos locales como que no afectan al deber de contribuir. Entiendo que se refiere también a que no son impuestos sistémicos, ¿no? Como el IVA, sociedades, IRPF. Es decir, que podrías ampliar o no comentar esa posición, ¿no? Al hilo de lo que comentaba Pedro en su exposición. Muy bien, sí. Bueno, y aprovecho, porque no lo he hecho antes, a agradecer la invitación a participar aquí y aclarar que en el programa posiblemente viene el nombre de mi compañera Gemma Sala y que por razones de salud no ha podido venir, y por eso
yo la sustituyo. Sí, bien, efectivamente estoy de acuerdo en lo que ha indicado el profesor Pedro Herrera en cuanto a la doctrina constitucional, solo que esa doctrina se ha fijado para la interpretación del artículo 86.1 de la Constitución cuando, digamos, preserva del uso del decreto ley para modificar o afectar a deberes y derechos fundamentales. Entonces, es en esos estrictos términos en los que se tiene que interpretar. Naturalmente que los tributos locales afectan al deber de contribuir en el sentido de que hay que pagarlos y al contribuyente le suponen, lógicamente, una carga, ¿no? Sino que el tribunal, en una doctrina bastante consolidada ya, lo que ha intentado es trazar una frontera entre, o digamos llegar a un punto medio entre impedir el decreto ley en la materia tributaria, y así lo ha hecho en sus sentencias, digamos excluyéndolo en todo caso, o permitir que cualquier modificación tributaria se pudiera instrumentar mediante decreto ley. Y como toda posición o interpretación en un criterio que es cuestionable y que se puede criticar, pero que bueno, yo comparto y creo y no encuentro uno mejor, aunque naturalmente hay que estar siempre abierto a propuestas, pues ha decidido fijar la frontera en modificar aquellos tributos o introducir aquellas modificaciones que afecten a tributos que son pilares fundamentales del sistema tributario español, IRPF, sociedades e IVA, habría que indicar, y que por la entidad de la modificación se pueda considerar que afecta al deber de contribuir. Y desde ese punto de vista pues se ha concluido que los tributos locales, por no ser pilares fundamentales del sistema, se podrían modificar por decreto ley. ¿Es criticable esta doctrina? Pues naturalmente, como todas, pero yo quería aclarar un poco cuál es la razón de ser que tiene, y considero bueno, que tiene su fundamentación, más allá de que, bueno, pues naturalmente, insisto, pueda ser objetada, ¿no? Nada, gracias, José María. Y ya para concluir, también comentaba Pedro de toda la problemática de esas divisiones, de la división horizontal, de que habían sido admitidas por muchos ayuntamientos, por catastro, y qué posibilidades tienen los ayuntamientos, Miguel, te dirijo a ti la pregunta, para revisar esas situaciones, ¿no? Si es que estando consolidadas ya por catastro, ¿no? Hablaba de la declaración de lesividad, Pedro, no es algo que se ve habitualmente, todo hay que decirlo. ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, intentaré ser breve. Las sentencias del Tribunal Supremo dejan claro que para que exista la alteración catastral es necesario la concurrencia de dos requisitos, el requisito objetivo y la pluralidad, es decir, el requisito objetivo y subjetivo. A partir de ahí, si no concurren esos requisitos, pues eso es lo que ha dicho el Tribunal Supremo. Incluso, bueno, entonces a partir de aquí es cómo puede hacer efectivo el ayuntamiento esa realidad. Claro, yo creo que ahí en la pregunta va implícita la respuesta, y me explicaré. Planteas, Manuel, la revisión de ese acto. Es decir, lo planteas desde el punto de vista de que el ayuntamiento tenga que impugnar, es decir, planteas que el ayuntamiento realice una función revisora del acto catastral o que plantee esa revisión. Es decir, yo es que creo que esa no es la solución. La solución pasa por una potestad distinta de la potestad revisora. Es por la potestad comprobadora. Es decir, vamos a ver, si se ven esas sentencias del Tribunal Supremo, eso llega al Tribunal Supremo porque el Ayuntamiento de Madrid, por delegación, dicta un acuerdo de alteración catastral. Ese acto no es un acto del catastro. Bueno, es un acto del catastro, pero dictado por delegación del Ayuntamiento. Y a partir de ahí se abre el melón y sigue la vía por el Tribunal Económico Administrativo Regional y Central. Entonces, ¿qué es lo que deberían hacer los ayuntamientos y no hacen? Esto es una crítica propia a los ayuntamientos. Es comprobación. ¿Comprobación de qué? De la inspección catastral delegada. De los 8.000 ayuntamientos que yo conozca, delegación de inspección catastral hace Madrid y Murcia. En Murcia tiene que haber pues un friki tributario local y ha conseguido un convenio de delegación de inspección catastral y hacen inspección tributaria del IBI.
El resto de ayuntamientos lo que... Y el resto de los ayuntamientos van a los convenios de encomienda de gestión. Entonces, vayamos al supuesto. ¿Qué hace el ayuntamiento? ¿Le pasa, entre comillas, la pelota a Catastro y se cruza de brazos a esperar que Catastro modifique el acuerdo de alteración catastral? Pues le afecta a su tributo más relevante, que es el IBI. Con lo que yo creo que no debería cruzar los brazos. Lo que debería hacer es ejercer sus potestades. Debería solicitar un convenio de delegación de la inspección catastral. Y me dirán ustedes, es que los 8.000 ayuntamientos no pueden solicitar eso, sin duda. Pero la Ley de Haciendas Locales, artículos 7 y 8, te deja muy claro qué tienes que hacer, ayuntamiento, si no puedes ejercer tu competencia. Pero no puedes hacer dejación de tu competencia. Porque si haces dejación de tu competencia, te metes en el jardín de la revisión, de la lesividad, de la nulidad de pleno derecho de un acto que no es tuyo, pero que te afecta a tu principal tributo. Entonces, termino. Lo relevante, sí, hacer función comprobadora. Pues nada, muchas gracias, Miguel. Pues cerramos, si os parece, esta mesa y pasamos a la siguiente mesa en relación con el valor catastral y el impuesto sobre bienes inmuebles. Seré yo ponente, Nuria la moderadora. A ver, los demás. Y la mesa se mantiene, salvo el cambio de Pedro por Nuria, ¿no? Y Rafael, perdón, en la mesa es sobre valor catastral IBI y sobre plusvalía municipal. Haremos las dos ponencias, Rafael Arizkun de Garrigues y yo, de manera consecutiva, y luego abriremos el turno de debate, ¿no?